Ya grabé. Listo, chicos, entonces vamos a trabajar un tema del libro, un taller de libro, pero antes de eso quiero que no quede un tema como que incompleto porque a ustedes solamente les envié con la profesora Susana para que hagan un taller en Iducay. Espero que lo hayan hecho, estaba para el día de ayer, espero que sí lo hayan hecho. Hablaba sobre las cruzadas, entonces este tema con ustedes no lo hemos visto todavía, solo les mandé un trabajito como que adelantado. Pero quería explicarles lo que es antes de trabajar el libro. Las cruzadas también fueron las guerras santas, se las llamó guerras santas, ¿no? Eran en total 8 guerras en donde los cristianos quisieron recuperar el territorio de Jerusalén por considerarlo sagrado, porque aparte era un territorio que estaba rico en su suelo, tenía muchos minerales. ¿Y de quién quería recuperarlo? Era porque en ese entonces estaba ocupado por los musulmanes. Los cristianos no querían que los musulmanes estén en esa tierra santa, puesto que ellos primero adoraban a un Dios diferente. Igual ellos, y acuérdense que en diferencia de los cristianos leían la Biblia y los musulmanes el Corán, que los cristianos ellos iban a la iglesia, mientras que los musulmanes iban a mezquitas, que los cristianos tenían un profeta que era Jesús, mientras que los musulmanes tenían a Mahoma. Entonces los cristianos no querían que en esa tierra santa en Jerusalén esté ocupada por los musulmanes, no querían. Era porque ahí nació su profeta, entonces ellos querían recuperar esa tierra. Ellos crearon la Iglesia Católica fue quien creó las guerras santas, las cruzadas. Ya, en las cruzadas participaba la iglesia, como les decía, ¿no? ¿Y saben lo que ofrecía para quien participaba en las guerras santas? Les ofrecían, si morían en la guerra, les ofrecían el cielo. O sea, ellos pensaban que si morían ya tenían el cielo ya segurísimo. Y para quienes sobrevivían, les ofrecían perdonarles los pecados. Entonces, imagínense, el que menos iba a participar en estas guerras, jóvenes, mujeres, personas que habían cometido delitos, los que estaban en prisiones, en cárceles, con el fin de que se los perdonen los pecados, querían participar en estas guerras santas. Duró de 1095 al 1291. Los soldados tenían marcado en su pecho una cruz roja, por eso se les conocía como soldados cruzados. Tenían una cruz que era bordada. Aquí tenemos lo que les decía, que se les perdonaba los pecados a quienes morían en la guerra. El asunto es que, les comento una cosa, los soldados cristianos tenían que caminar tanto para llegar a Jerusalén que en el camino muchos de ellos morían de hambre, de sed, enfermos. Mientras que los musulmanes no tenían que caminar nada, pues ellos estaban en Jerusalén. Entonces, por eso es que el ejército cristiano llegaba como débil a las batallas, porque tenía que caminar demasiado, desde Roma, imagínense, hasta Jerusalén. Es mucho territorio. Los musulmanes no caminaban nada, ellos solo estaban preparados para esperarles. Y aquí tenemos quienes convocaban a las cruzadas, ¿no es cierto? Que eran los cristianos. Este es el territorio. Miren, algo así más o menos es lo que ellos tenían que atravesar para llegar hasta la Tierra Santa, a Jerusalén. Entonces era demasiado lo que ellos caminaban. Listo, chicos. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cuántas guerras santas fueron? 8. 8, muy bien, 8 guerras. ¿Entre quiénes? Entre cristianos Cruzado. y musulmanes, entre cristianos y musulmanes. Entre ellos era, ¿cómo se llamaba el ejército de las guerras santas? Ya dijeron Cruzado. los cruzados, era porque tenían una cruz. ¿Cuál era la desventaja de los cristianos con respecto a los musulmanes? Que caminaron, entonces se debilitaban. Y los cristianos tenían que caminar grandes territorios hasta llegar a Jerusalén, donde estaban los musulmanes, y ya llegaban cansados, prácticamente devastados. Y algunos murieron. Algunos morían de hambre, de sed, todo eso les pasaba a estas personas. Entonces,
Esas fueron las guerras santas. ¿Qué se les ofrecía a quienes participaban en la guerra? ¿Qué se les Los que daba? morían se les ofrecía el cielo y los que vivían les iban a perdonar todos los pecados. Ya les perdonaban todos los pecados. Muy bien, gracias. Muy bien, chicos. Entonces, miren, yo ayer les puse una tarea en Educay que era ser un organizador y pegar unos gráficos. Si de pronto ustedes no lo hicieron, no se dieron cuenta, hasta hoy les voy a esperar. Por favor, hágalo, ¿sí? No se vaya a ir después a las vacaciones que tenemos, las vacaciones ya que ya vienen del fin del año y usted sin hacer el deber, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a esta página, llenamos el taller, no es mucho, y nos podemos retirar. Ojalá rapidito. A ver, estamos en la página 90. No, chicos, en la 98. Ahí dice las cruzadas y el fin del medioevo, o sea, el fin de la Edad Media. Prácticamente estas guerras ya se dieron para finalizar la Edad Media. La Edad Media es conocida también como la Edad de las Tinieblas, la Edad de la Oscuridad, y en fin, es porque en este tiempo pasaron cosas muy malas para la humanidad, ¿no? Incluso enfermedades como la peste negra, que mató a gran parte de la población, también la Santa Inquisición, esto de las cruzadas, y pasaron muchas cosas que quedaron marcadas, como quien dice, en la historia de la humanidad. Por eso se la conoce como la Edad Oscura también. Vamos a resaltar aquí donde dice, por lo general las cruzadas son vistas como un fenómeno en el que los cristianos de Europa se aprestaron a recuperar los territorios de Tierra Santa, o sea, Jerusalén, ¿no es cierto? Más abajito también resaltamos esta parte que dice, ayúdame Jocelyn con esta lecturita que dice. En estas guerras los cristianos se enfrentaron a los turcos y musulmanes. Hasta ahí nomás, gracias. Ya. Abajito, Brittany, ayúdame con esta lecturita. ¿Qué dice? Las cruzadas fueron 9 y sucedieron a lo largo de casi 2 siglos. Ya, hasta ahí nada más. Ya, esta partecita también resaltamos. Los primeros en lanzarse a conquistar territorios levantinos fueron algunos nobles, junto con clérigos, mercenarios y cazafortunas. Ya, los mercenarios son aquellos que cobran por matar, por si acaso no. Llegan a un acuerdo con una persona y estos se les pagaba porque también maten o porque trabajen, o perdón, porque participen en las guerras. Ya, voy a borrar esa partecita, borro. Ya, dime, Jocelyn, ¿querías decir algo? Sí, quería preguntar qué son las casas fortunas. No te escuché, Jocelyn, no te escuché nada. A ver, vuelve otra vez. Que si me podría decir qué son las casas fortunas. Ah, los cazafortunas. Bueno, igual, son aquellas personas, eran en ese tiempo de las guerras santas, todavía existen, ¿no es cierto? Usted todavía habrá escuchado de los cazafortunas. Son aquellos que como quien dice en este tiempo, se adelantaban a la jugada y eran aquellos que llegaban adelantados un poco más antes que el otro ejército a tratar de apoderarse de las cosas. En este caso, como Jerusalén, acuérdense, en Jerusalén fue un lugar sagrado. Se supone que ahí es donde estaba el Santo Grial. ¿Sí conocen ustedes qué es el Santo Grial? ¿Han escuchado del Santo Grial? El Santo Grial es la copa que tuvo Jesús en la última cena. Esa copa con la que dio de beber a los apóstoles en la última cena antes de ser crucificado. Ese es un símbolo importantísimo y muchos pueblos en ese tiempo se peleaban por obtener. Nadie sabe dónde quedó, nadie sabe dónde está en realidad, porque parte del ejército eran los templarios. Los templarios era el ejército de Dios. Ese ejército era el que supuestamente cuidaba el Santo Grial, pero en realidad no se sabe. Entonces los cazafortunas eran aquellos que se iban acercando a este tipo de cosas para quedarse en sus manos. Ellos eran los cazafortunas. Ya, en la parte de abajo, bueno, voy a borrar y en la parte de abajo usted ahora sí va a alcanzar a ver ese gráfico. Acá.
Mire, aquí está el reino de Jerusalén. Esperemos un ratito, chicos. A ver, voy a volver acá. Bueno, se me pasó la hoja. Ya, pero ahí en esa partecita quiero que ustedes vean lo que es Jerusalén. Mire, esta parte blanca es Jerusalén. ¿Ya? Y donde dice los reinos cruzados. Ya. Resaltamos donde dice los territorios conquistados por los cristianos en el Levante fueron las costas mediterráneas y los límites con el Imperio Bizantino. Abajito también resaltamos los estados o reinos cruzados eran territorios en manos de señores feudales con un grupo de vasallos. Pasaría con Ana y recién ingresa. No, profe, ya estaba desde que ahora. Ay, ya, perdona, recién. Es que te conectaste de otro dispositivo. Sí, profe, porque ¿cómo se llama esto? Es que solo quería escuchar un poco mejor porque en ese se escucha un poquito bajito. Ah, ya, listo. Ya, ayúdame por favor con la lectura, Mateo Vela, ¿qué dice aquí? La gran mayoría de los reinos cruzados fueron creados en el siglo XI, Elisa, Sí, 11. para mediados del siglo XII. Ya, algunos ya habían desaparecido, gracias. Entonces, miren, dice la gran mayoría de los reinos cruzados, o sea, de los ejércitos, duraron casi 200 años según está aquí, ¿no? Porque está desde el siglo XI al siglo XIII, me parece que dice aquí, solo que no se ve bien aquí. Pero es al siglo XIII, entonces más o menos ellos han durado unos 200 y un poquito más de años, ¿no? De luchas. Por eso es que fueron algunas las guerras que mantuvieron. Y nos pasamos con esto al otro lado de la hoja, a la otra hojita, y ahí tenemos ya el taller. Ya. Aquí primerito, porque aquí hay algo importante. El fin del medioevo, dice. ¿Cómo terminó la Edad Media? A simple vista, miren, vemos que terminó muy mal. Porque la peste negra atacó a gran parte de la población. Y como, recuerden que era la peste negra, era una enfermedad que se transmitía por medio de ¿qué? De las ratas, chicos, de las ratas. Las ratas en Europa en aquel entonces, les cuento, en aquel entonces en Europa no había alcantarillados. No había como nosotros tenemos hoy en día por donde van las aguas hervidas y todo lo demás. Los desechos de la ciudad no había y todo corría por las calles. Imagínense, por eso se dice que ellos eran tan, pero tan cochinos que ni siquiera se bañaban. Si ellos se bañaban una vez al mes ya era mucho. Por eso es que casi todo el mal olor que ellos tenían trataban de cubrirlo ¿con qué? ¿Con qué lo cubrían? Con perfumes, chicos. Ellos cubrían todo con perfumes. Por eso se dice que en París hay los perfumes, los mejores perfumes del mundo, ¿no? Ellos en ese tiempo cubrían sus cuerpos con perfumes, pero por debajo era una suciedad absoluta. Entonces, las ratas, porque cuando hay basura hay ratas, obvio, las ratas tenían pulgas y esas pulgas saltaban a las personas, las pulgas, y las infectaban con un virus. Provocaban una especie de ampollas en las personas y eso era un virus letal. En ese tiempo no había medicamentos, no había nada con que ellos se puedan salvar. Solo se curaban algunitos, ¿saben con qué? Con las hojas del eucalipto. Por eso es que el eucalipto es maravilloso. Pero no todos se salvaron, pues muchos de ellos murieron en la peste negra. Ahora, esas ratas también no se quedaron solo en la ciudad, se fueron al campo porque se transformaron en una plaga. Se fueron al campo y en el campo acabaron con los cultivos, con los sembríos, con todo. Entonces fue una, como quien dice, crisis económica que sufrió Europa, económica, social, todo por causa de esto. Así fue como terminó el medioevo, así que nosotros aquí vamos a resaltar donde dice, en los siglos que se siguen, no desaparecieron las guerras, el hambre, la explotación, no desapareció nada de eso. Más bien, en el siglo XIV se dieron varias crisis que aceleraron a Europa y marcaron un notable cambio en las fuerzas y grupos de poder. Durante este siglo,
el continente, espérenme un ratito, experimentó problemas en la agricultura, fueron por las ratas, ¿no? Lo cual ocasionó hambrunas. La población también fue asolada por la enfermedad de la peste negra. Hasta ahí. Ya. Vámonos aquí a esta parte de acá, por favor, del taller. Espero que hayan resaltado esto, que sí les voy a revisar también lo resaltado. Hasta donde dice peste negra. Vamos, primera pregunta, por favor, ayúdame leyendo ahí la primera pregunta. Samir, ¿qué dice ahí la primera? Voy, profe, dice, ¿cuál fue el reino que más presencia tuvo en las cruzadas y qué Ya. consecuencias parece haber tenido para este? Fueron dos reinos. ¿Cuáles reinos fueron los que se enfrentaron en las cruzadas? ¿Cuál nomás fue? Le voy a dar un ejemplo. ¿El reino cristiano contra quién? Contra los... ¿Contra quiénes? Contra los Musulmanes. Ya, contra los musulmanes. Muy bien. Los cristianos contra los musulmanes fue la primera. Ayúdame, por favor, Anaí, con la pregunta 2. Ayúdame con la lectura. ¿Qué dice? ¿Cuál fue la zona principal en la que se dieron las cruzadas? Ya, facilísimo. ¿En dónde fue? Jerusalén. Ya, muy bien, gracias. En Jerusalén, que también se la llama como. ¿Cuál es el otro nombre de Jerusalén? Acuérdese, ahí nació Jesús. La Tierra Santa. Ya, o Tierra Santa, muy bien. Jerusalén o Tierra Santa. Ayúdame con la tercera pregunta, Amelia. ¿Qué dice la tercera? ¿Cuáles fueron las consecuencias más importantes de las cruzadas? Ya. ¿Qué fue? ¿Qué quedó después de las cruzadas, de las guerras? ¿Qué fue lo único que quedó? muertes. Ya, muertos, ¿qué más? Una iglesia. Muerte, ¿qué más? Destrucción. Hambrunas, eso fue lo único que quedan de las guerras, de cualquier guerra. No solo de la Guerra Santa. Digamos que en la actualidad hay una guerra. Lo que queda después de la guerra, así sea del país ganador o perdedor, siempre va a ser muerte, destrucción, hambrunas. Y también crisis económicas. Ya, listo. ¿Listo qué es hambrunas? Hambrunas, o sea, es, por ejemplo, después de una guerra, la economía, la producción agrícola. Lo que pasa es que en una guerra no se da tanta importancia. Los países que están en la guerra dejan a un lado lo que es la producción agrícola. Dejan de producir, de exportar, porque más se concentran en la guerra, como sí, compra de armamentos y todas esas cosas, ejércitos preparados. Entonces, después de las guerras vienen a veces las hambrunas porque la producción ha decaído, la agricultura ha decaído y la gente pues empieza a morirse de hambre porque no tiene cómo alimentarse. Eso, por También ejemplo, puede ir que Jerusalén quedó como dominio de Roma. también puedes ponerle exactamente, muy bien. También ya Roma ganó pues en las guerras santas y entonces Roma cuando ha perdido, porque acuérdese que Roma también ganó en las guerras púnicas. Entonces también ganó acá con los... Y por eso es que el cristianismo también es una de las religiones oficiales más grandes del mundo. Hay otras religiones, pero o sectas que son menores. El cristianismo es la religión más grande. Ya, la otra pregunta, por favor, ayúdame. Daniel, Mateo Solórzano, ayúdame, Mateito, porfa, ¿qué dice la otra? ¿Cuáles fueron los llamados estados cruzados? Ya, los llamados estados cruzados, ¿cuáles fueron? Sobre todo, ¿cuáles fueron los ejércitos de los cruzados? ¿Cuáles fueron?
¿De dónde fueron los ejércitos cruzados? Los que tenían la cruz roja en el pecho. Jerusalén. Ya, pero ¿de dónde venían? O sea, lo que querían era Jerusalén. Pero ¿de dónde venían estos ejércitos? ¿De qué lugar? De Roma. De Roma, exactamente. Entonces, fueron los ejércitos de Roma. Esos fueron los cruzados, ¿no? Y también de una partecita de Roma que se llamaba Sicilia, que era una isla. Ya. Abajito, por favor, ayúdame ahí con la lectura, Dana, que dice la otra pregunta. Dana. Parece que la Dana no se encuentra. Ya va. ¿Cuáles son los dos grandes procesos que le siguen al fin de la Edad Media? Ya. Se acaba la Edad Media, ¿no es cierto? Se acabó la Edad Media, los romanos triunfaron, ganaron Jerusalén. Entonces, ¿qué creen que fue lo primero que se hizo después de esto? ¿Qué pasó con el cristianismo? Hace ratito les dije. Hace un ratito les dije, ¿qué pasó? Se convirtió en la religión más grande del mundo. Exacto. Se expandió por todo el mundo. El cristianismo se expandió por todo el mundo. Por todo el mundo. ¿Ya? Hasta ahí les voy a esperar un momentito para pasar a la última pregunta. Listo, Licen. Ya, entonces voy a borrar acá arriba. Listo. Ya, esto también ya está. Sí, ¿verdad? ¿Está esto? Avisar. Sí, Sí, Licen. ¿Alguien? Ya está, seguritos. Sí, Licen. Ya, esto también no es cierto. Roma y Sicilia, y abajo el cristianismo se expandió por todo el mundo. Ya. Abajito, ayúdame por favor con la pregunta ahí. Perdón, no te escuché. Jocelyn, tu micrófono. Uy, perdón. Perdonado. Ya, a ver, dice la pregunta número 2, por favor, ayúdame ahí. Nicole. Aquí. Ya, describe cuál fue la desventaja de los estados cruzados frente a los reinos musulmanes. Ya, acuérdese, había una desventaja bien grande de los cruzados en contra de los musulmanes. ¿Cuál era? Como caminaron mucho, se debilitaron, Exactamente. Que los cruzados murieron. tuvieron que caminar grandes territorios con sus ejércitos. Los cruzados caminaron grandes territorios con sus ejércitos. ¿Y qué pasó al final? ¿Cómo llegaban? Cansados de algunos murieron. Cansados, enfermos. Muchos morían en el camino. Ya. ¿Se acuerdan ustedes quiénes eran los templarios? Ya, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los templarios? Eso ya les dije. ¿Era considerado quién? El ejército de... No han estado atentos y ven. El ejército de Dios. El ejército de Dios era, ¿no? Profe, ahí dice casados, no cansados. Es que también llegaban casados. Ya, ya, listo. Ya, ahí está. Ya. Entonces, los templarios eran el ejército de Dios. ¿Qué era lo que cuidaban los templarios? A ver. O cuidaban como una tipo copa. Ya. ¿Cuál copa? ¿Cuál copa? La última. La copa de la última cena que Jesús tuvo en sus manos con la que dio de beber a los apóstoles. Ese era el santo grial que los templarios cuidaron hasta el final, pero que lamentablemente no se sabe de su paradero. Muchos dicen que puede estar en alguna bóveda del Vaticano, en Jerusalén, no se sabe, ¿no?
Listo, chicos, entonces como esto ya está terminado hasta ahí, yo voy a dejar de compartir, ¿verdad? Que está terminado, ¿sí? ¿Sí o no? ¿No se les escucha, muchachos? Sí, profe. Listo. Entonces se fue eso. Déjenme ver qué pasó, Jocelyn, ahí recién. ¿Qué pasó? Y lo peor es que ya no puedo volver a compartir porque ya se borró. No, profe, sí, sí. Sí, bueno. Espérame un ratito, chicos. Octavo B. Ya. A ver, puedes retirarte, Mateo. No se olvidarán de hacer la tarea de Iducay, por favor. Mateo Vela, Nicole, Samir y Eric Cañar. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, chicos. Profe. Hasta luego. Luego, Alicia. Hasta luego, chicos. Puedes retirarte también. A ver, espérame.